Este salmo que ustedes están viendo aquí es un salmo considerado como un salmo gradual, es un salmo de ascenso. Es decir, los peregrinos cuando subían a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las fiestas que Dios había establecido en la ley, cantaban estos salmos, partiendo desde el Salmo 120 al Salmo 134. Algunos estudiosos han sugerido que este salmo se puede repartir en dos partes, del versículo 1 al 2 como una parte y del versículo 3 al 5 como una segunda parte. Y veremos que en el salmo hay puntos negativos y puntos positivos, ¿sí? De manera negativa vemos que dice: sin Dios es inútil construir, guardar o trabajar. Y por el otro lado nos da el lado positivo que dice: pero Dios da fuerza, ayuda, gracia y descanso. Se cree que el salmo fue escrito por David para Salomón, su hijo. Y si ustedes recuerdan, David tenía un anhelo por construir el arca, una casa para el arca, ¿recuerdan? ¿Sí? Él quería construir, él decía: yo estoy en una casa elegante y no puede ser que el arca esté tras cortinas. Entonces él tenía un deseo por construirla, pero Dios le dijo que no sería él el que construiría el arca, sino sería su hijo. En las manos de David había sangre, ¿no? Y bueno, David, aunque no tendría el privilegio de construir el templo, sí proveyó todos los materiales necesarios para su hijo. Nosotros leemos en primer libro de Crónicas, capítulo 22 y versículo 5, que él dijo: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Y llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro y de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. David le dio todo lo que necesitaba a su hijo para la construcción del templo. Y una pregunta, ¿no?, que nosotros podemos hacer: si David le dio a su hijo todos los materiales necesarios, toda la ayuda necesaria, ¿ustedes creen que él no le daría un consejo e instrucción útil para llevar a cabo la obra? Claro que sí, por supuesto. Entonces, este salmo que estamos leyendo, iglesia, es de una riqueza incalculable para nosotros. Nos lleva a confiar en Dios. Y fíjense, hay 4 aspectos que nosotros vemos aquí que tiene que ver con nuestra vida diaria y que por lo regular acaparan la mayoría de nuestra atención. Y escuchen, si no tenemos cuidado, se pueden tornar en preocupación y ansiedad. Número 1, nuestra casa. Número 2, nuestra seguridad. Número 3, nuestro trabajo. Y número 4, nuestra familia. Como estaba diciendo Ángel, ¿no?, hace un ratito, la preocupación o la ansiedad es lo contrario a la paz, ¿no? Es ese sentimiento de inquietud sobre el futuro, de no saber lo que va a pasar. ¿Cuántos ansiosos hay aquí? Hay varios, ¿no? A veces batallamos con ello, ¿no? Si tendré seguridad en casa, si va a pasar esto o aquello en mi trabajo, con mis hijos, ¿no? Fíjense, hay una encuesta que encontré que nos da algunos porcentajes acerca de la ansiedad, ¿no? Y fíjense, esta encuesta dice que el 40% de la ansiedad de las personas se basa en cosas que nunca sucederán. ¿Se familiarizan? 30% en cosas del pasado que no se pueden cambiar. 12% en críticas de otros, la mayoría falsas. 10% sobre la salud, la cual empeora con el estrés, como nos decía Ángel. Y solamente un 8% se basa en problemas reales que se enfrentarán. Nuestro Señor Jesucristo
de su Espíritu Santo, en boca del apóstol Pablo, nos enseña en Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aprendemos de este salmo que es suficiente para proveernos en cada área de nuestra vida, ¿sí? Y es una buena enseñanza que podemos dar a nuestros hijos, más que todo el dinero que les podamos dejar, más que cualquier éxito, más que cualquier título o posesión, darles esta enseñanza a sus vidas, que ellos descansen en Dios en cada aspecto. Bueno, Salomón recibió un buen consejo de su padre, ¿correcto? ¿Sí? Buen consejo. Pero sabemos por la Biblia que hizo a un lado la sabiduría. Él permitió que la idolatría entrara en su corazón. Tuvo muchas mujeres, ¿sí? 700 esposas, 300 concubinas y inclinaron su corazón a diversos dioses. Iglesia, la idolatría es darle lugar a algo más que solamente Dios merece. Poner algo en lugar de Dios. Cualquier cosa que recibe nuestra devoción en lugar de Dios es un ídolo, ya sea el dinero, sea éxitos, diversión, etc. El primer libro de Reyes nos muestra cómo fue la espiral de decadencia de Salomón, ¿sí? Dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milco, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Desde la antigüedad Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel para que cuando ellos pidieran un rey supieran qué hacer. Entre las muchas instrucciones que le dio para ese futuro rey es que no debía adueñarse de muchos caballos, no debía tomar múltiples esposas, no debía acumular mucha riqueza. Bueno, ¿por qué creen ustedes que venía esa instrucción de Dios? Porque el rey podía recargar su confianza en su fuerza militar, en sus alianzas políticas, en las riquezas. Él también tenía que tener una copia de la ley y repetirla y estar cerca de ella todos los días, ¿sí? Él tenía que tener bien fijo en su mente, ¿sí?, que su autoridad y todo lo que él tenía venía de Dios. Debía descansar su vida y sus victorias en las manos de Dios. Bueno, Salomón pasó por alto la instrucción, ¿sí? Su relación con estas mujeres tornaron su corazón hacia la idolatría. La idolatría se filtró en Jerusalén y culminó con un reino dividido, si ustedes siguen la historia, ¿sí? Todo el éxito, toda la posición, todo el poder que tenía fue dado por Dios, pero ignoró la advertencia de caer en la autosuficiencia. Autosuficiencia es confiar en mí mismo. Ya no confío en Dios, confío en mí mismo, ¿sí? Toda nuestra vida, ¿no?, que incluye la familia, el trabajo, ¿sí?, debe estar arraigada en la dependencia de Dios. Todo lo que hagamos debe ser ordenado y direccionado por Dios, porque si no será vano. Si no es dirigido por Dios será vano, y es lo que nos enseña el salmista, ¿sí?, que todo esfuerzo sin la ayuda de Dios es inútil. Yo espero, no sé cuánto llevo del tiempo, porque con no sé si alguien tiene el contador, no. A ver si me hace una seña. Pero el primer versículo del Salmo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjense, en Escocia, en la ciudad de Edimburgo, hay un sello, ¿no?, un escudo que dice Nisi Dominus Frusta.
¿sí? Que significa sin el Señor es en vano. Ellos tomado del Salmo 127, ¿no? Y si notaron ustedes ahí en sus Biblias, el salmista usa un paralelismo para referirse a un mismo punto, ¿sí? De no caer en la autosuficiencia. Vano, cuando hablamos de vano, habla de algo fútil, habla de algo sin sentido, habla de algo inútil, ¿sí? Habla de una pérdida de energía. Y escuchen, podemos hacer muchas cosas, mis amados, empezar cualquier proyecto, pero si ese proyecto que nosotros comenzamos no se originó en Dios, sino en nuestra mente, o sea, si tú te lo proyectaste y lo inventaste y no fue puesto por Dios, se podrá hacer, quizá, pero no va a tener ninguna trascendencia, no va a tener ningún valor eterno, ¿sí? Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada. ¿Sí? Es decir, para hacer cosas de valor eterno y real que no sean llevadas por la arena, como cantábamos hace un momento, solo pueden llevarse a cabo por medio de la unión y dependencia de nuestro Señor Jesucristo. David le estaba recordando a su hijo que además de dirigir una nación, lo cual pues incluía todas las obras públicas con la construcción del templo, debía también trabajar en la próxima generación. Y es que si ustedes ven la palabra casa ahí, que tenemos en el versículo 1, es un poco incierto, ¿no? El significado. Puede tener interpretaciones distintas, ¿no? Por un lado señala hacia el templo de Jerusalén en los tiempos de Salomón, ¿sí? Puede hablar también de cualquier construcción, proyecto o esfuerzo humano. Ahora, casa también habla de una dinastía. ¿Se acuerdan la casa de Judá? La casa de Israel. Habla de una familia también, una tribu, ¿no? Entonces, esa es la connotación que nosotros vemos ahí en los versículos 3 y 5, porque habla de que he aquí, herencia de Jehová son los hijos. El punto del salmista es de que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la ciudad. Sí. Yo no puedo avanzar un proyecto en mi vida y hacer todo lo que yo quiera sin consultar a Dios y pedirle que después Él bendiga mi plan maestro, ¿no? Señor, nada más dale palomita. Ya lo hice todo, nada más apruébamelo, ¿no? ¿Qué pasos son los que tú y yo tomamos cuando vamos valga la redundancia, a tomar una decisión? Y específicamente en lo tocante a la familia. ¿Qué pasos seguimos? Básicamente yo tengo dos alternativas. Puerta número A, ¿no? Avanzo como un caballo desbocado, sin consultar a Dios y su palabra, porque pues yo ya sé lo que es mejor, ¿verdad que sí? Siempre yo sé lo que es mejor, ¿verdad? No diga que sí, hermano. ¿No? Creemos que lo sabemos todo, ¿sí? Confiamos en nuestros recursos o capacidades y entonces avanzo. Pregunta, ¿eso será depender de Dios? No, ¿verdad? Eso está en la puerta número A. Puerta B, preguntas al Señor y esperas. ¿A cuánto les gusta esperar? Sí, pero apúrenle, ¿no? ¿No? Esperas a Dios, que Él te dé respaldo y calma, que Él te dé dirección. No, ciertamente la segunda opción es donde tú experimentas la calma del Señor, porque sabes que Dios, cuando Él te indica algo, Él provee todo lo necesario para que se lleve a cabo. ¿Se acuerdan? Así fue con la construcción del templo. Dios determinó que se construyó un templo y proveyó todo lo necesario por medio de David, ¿sí? Cuando tú avanzas de esta forma, confiando en el Señor, cada cosa va a caer en su lugar, porque Dios está obrando, ¿sí? El punto es si tú estás construyendo en la roca, ¿no? Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. ¿Sí? Este texto sabemos que de lo que está hablando es de aquellos que ponen su confianza en Cristo para su salvación. Ellos están seguros en Cristo, están seguros en la roca, como cantamos, ¿sí? Pero también nos dice que los que rechazan a Dios, ¿sí? Los que construyen su vida sobre arena, los que ponen sus propias obras confiando en lo que ellos pueden hacer, es como si estuvieran construyendo una casa en la arena y cuando venga la tempestad de la destrucción, su vida será destruida en el infierno. Eso es lo que nos enseña este texto. Sin embargo, hay una aplicación que sí podemos tomar del texto,
¿sí? Y es que los problemas van a llegar a la vida del creyente. Si ven ustedes la historia, llovió sobre ambas casas. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros también nos van a suceder. ¿O a quién no le llovió hace unos días? A todos nos llovió, ¿no? Nos va a llover, ¿no? A veces llueve sobre mojado, ¿ah? Pero aunque hayan eventos que golpeen nuestra vida, si estamos fundados, no caeremos. ¿Sí? Nuestra vida debe estar fundada en Dios. Nuestro matrimonio, nuestros hijos deben estar edificados en lo que Dios establece. Y aquí es mayormente, ¿no?, en orden de la responsabilidad dirigida hacia el varón, ¿no? Hacia el varón. ¿Sí? Dios puede y quiere construir tu hogar. ¿Sí? Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Estás confiando y obedeciendo a Dios en la construcción de tu casa y de tu familia? Déjame repetirlo. ¿Estás confiando en Dios en la construcción de tu casa y de tu familia? Confía en Dios. Ahora, si tú, hermana, estás escuchando y tú no tienes marido, obedece y confía también en Dios. Él es tu cabeza. Dios protege a los que confían en Él. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Sí. Toda nuestra vida debe estar confiada en Él para no ser conmovidos y tambaleados. La iglesia debe estar puesta con sus ojos en lo alto. ¿Sí? Jerusalén está rodeada de montes y todos los que van a ella debían ascender hacia Jerusalén. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos también, ¿sí?, en nuestro Dios. Dios cuida de su ciudad. Cristo prometió que iba a cuidar de su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Sí? Si nosotros queremos una iglesia fuerte, deben haber familias fuertes. ¿Me siguen? Si nosotros queremos una iglesia fuerte, deben haber familias fuertes. ¿Sí? No debemos de cuidar con qué materiales están construyendo nuestros hogares. Debemos de vigilar si estamos usando o estamos permitiendo que ideologías entren a nuestra casa. ¿Sí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La familia y la iglesia del Señor debe utilizar solo los elementos de su palabra para construir su vida. Separados de Él no podemos hacer nada. ¿Sí? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí? Esta parte también nos enseña a no estar ansiosos porque nuestro Dios vela por su pueblo. Fíjate, no importa cuánta seguridad haya en nuestras casas, ¿no? Cuántas alarmas pongamos en nuestros hogares, cuántas cercas o cuántos alambres se pongan en tu casa. ¿Sí? Si Jehová no cuida la casa, es inútil. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Tenemos policía en Los Cabos, ¿estamos de acuerdo? Tenemos policías, tenemos protección civil, hay militares, hay instituciones, ¿sí? Pero nuestra seguridad no depende de ellos. ¿De quién depende? De Dios, completamente de Dios. Orar a Dios y confiar en Él no está peleado con nuestra responsabilidad y prudencia, ¿no? O sea, ¿debo de poner seguro en mi casa? Pues sí, pero tu seguridad está en Dios. Nehemías 4:9 nos enseña que el pueblo, cuando estaba reconstruyendo el muro, ¿sí?, vemos a Nehemías orando. Dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sí? Ahora, Dios cuida muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? No solo nuestros hogares, cuida nuestra santidad, cuida nuestro hogar, cuida nuestro andar, cuida nuestra fe, cuida su iglesia. ¿Sí? En vano es cuidar nosotros si Dios no lo hiciese. Pero gracias a Dios que Él siempre está vigilando, amén. Siempre lo hace. Salmo 121:4. De verdad jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel, dice la Nueva Biblia Viva. Jamás. Cristo nos dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sí? Fíjense, la Biblia o la Escritura nos enseña que la ansiedad es en última instancia falta de confianza en Dios y sus propósitos. La ansiedad es no confiar en Dios. George Mueller dijo: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad.
Entonces, hasta aquí hemos visto advertencias en este salmo en contra de la autosuficiencia y que si Dios no construye la casa y no guarda la ciudad, todo es inútil. ¿Sí? Ahora, en esa casa tiene que haber economía, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber un motor que avance, ¿no? El pan debe llegar todos los días, debe ser dado por Dios. Bueno, tener un hogar requiere construirlo, ponerle cerca, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a suplir alimento a ese hogar, no? Y ese es otro punto, es de que podemos descansar nuestro trabajo en Dios. Versículo 2. Porque por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás es la misma palabra que nosotros encontramos en el versículo anterior, en vano. Quiere decir en vano, ¿sí? Algo inútil, sin propósito. Trabajar en lo que hagamos sin Dios es inútil. No importa si tienes mucho éxito en el trabajo. Si trabajamos sin Dios es inútil. El trabajo ha sido dado por Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes de la caída, Dios ya había puesto a trabajar al hombre. ¿Sí? El trabajo es una bendición porque se originó en Dios para bendecirlo. Me falta un salmo, pero el Salmo 104, versículo 23, dice, alaba la sabiduría de Dios y dice, sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. ¿Sí? El trabajo es una bendición, pero sin Dios nuevamente no tiene propósito. Trabajar mucho desde que sale el sol y regresar hasta la tarde sin Dios es en vano, porque no cumple el propósito de Dios. Hay algo que se conoce como los workaholic, ¿no? Los adictos al trabajo, ¿no? En nuestro país hay estadísticas por la OCC o la plataforma de la Bolsa de Trabajo que dice que el 55% de los empleados mexicanos, ¿sí?, en esta encuesta aseguraron ser adictos al trabajo y que sin embargo un 14% más agregó que se volvió así a raíz del COVID, ¿sí?, por las excesivas cargas de trabajo. Y también señala que en consecuencia a esto han surgido problemas de estrés, fatiga crónica y ansiedad. Si Jehová no construye, es inútil. Los matrimonios, ¿no?, en nuestro alrededor también se rompen y familias se desintegran debido a que el padre del hogar en casi todos los casos está ausente. Y usa como, no sé si decir una excusa, ¿sí? Pero dice, yo le quiero dar a mis hijos la vida que yo no tuve, ¿no? Cuando realmente lo que necesitan ellos son a nosotros, ¿no? Se pierde lo más por lo menos, se convierte en algo vano, ¿sí?, por demás. Y cuando vemos por demás hay como 3 significados básicos en tu trabajo. Cuando dice que por demás es de que trabajes de esta forma. Número 1 es que tú y yo podemos inventarnos un plan y va a ser vano. Número 2, puedo trabajar bien duro, bien afanado en algo, pero Dios le va a dar a alguien más lo que yo podía producir y se convierte en algo vano, ¿sí? Y número 3 es que puedes trabajar bien duro, bien afanado por aquello, pero una vez que lo tienes no lo puedes disfrutar. Y por lo tanto también se convierte en algo vano y sin sentido. A ver, ¿pero qué no bendijo Dios el trabajo? Sí, pero tiene que ser bajo sus reglas, tiene que ser como Él dijo. Él estableció el trabajo. Entonces, ¿a qué llama Dios bendición en el trabajo? Bueno, ustedes saben, Eclesiastés fue un libro escrito también por Salomón. Y él concluyó su vida diciendo que todo es vanidad, ¿no? Una vida sin Dios es vana, es vanidad, ¿no? Para vivir para Cristo y bajo su bendición es completamente diferente. Ahí en Eclesiastés 6:1, no lo proyecté, pero dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, ¿no? Se refiere a aflicción o a miseria. Dice, muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces, puede ser que haya mucho éxito, pero si Dios no da el disfrute, pues ¿cómo, no? La Biblia da por hecho que debemos de trabajar. Proverbios nos enseña en contra de la pereza. Nos enseña acerca de la diligencia muy vastamente.
Entonces, el problema que está tratando el salmista no es el trabajo, ¿sí? A veces debemos trabajar y trabajar muy duro. El asunto es que la ansiedad muchas veces nos convierte en esclavos del trabajo, ¿sí? El trabajo tiene propósitos. Tiene como propósito cubrir las necesidades de la familia, cubrir las necesidades de otros, ¿sí? El problema es cuando el trabajo toma el lugar que solamente le corresponde a Dios, ¿sí? Todo es de Dios, mis amados, todo es de Dios. Sí. Cuando el corazón está afanado, no está buscando a Dios, ni su reino, ni su voluntad, no va a existir un disfrute ni contentamiento. A veces nos perdemos cosas tan sencillas, ¿no? Hace unos días salimos con mi esposa y mis hijos a caminar por la playa, ¿no? El simple hecho de poderte descalzar y poder caminar, ¿no? Y disfrutar la playa. Y, y- y son cosas que a veces menospreciamos, cosas que a veces... ¿Cuántos de aquí van a la playa? Vivimos en Los Cabos, casi nadie, ¿verdad? Gente viaja desde el otro lado del mundo para venir a donde nosotros vivimos y a veces no perdemos de vista, ¿no? Cosas que Dios nos permite disfrutar, ¿sí? Pero luego, o sea, nosotros vivimos para nosotros mismos, ignorando la voluntad de Dios y queremos que Dios bendiga nuestras vidas y que llueva bendición cuando lo hacemos a un lado. En Ageo, capítulo 1, versículo 6, no lo voy a leer todo porque está un poco amplio, pero en la traducción del lenguaje actual dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas, ¿no? Preocupados por nosotros mismos, ¿sí? Por eso he dejado que llueva no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. El profeta Ageo le estaba diciendo al pueblo que la falta de bendición era causa de que ellos habían descuidado las cosas de Dios, habían descuidado el templo, ¿sí? Dios les anima y les dice, yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo, ¿sí? O sea, vivimos muchas veces para nosotros mismos. El apóstol Pablo nos dice que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Bueno, gracias a la muerte de Cristo, hoy tú y yo hoy estamos vivos, pero ya no vivamos para nosotros, ya no sigamos construyendo para nosotros mismos, ¿sí? La Biblia dice también una bendición, en el versículo 2 dice que pues que a su amado dará Dios el sueño. Sí. Y cuando dice amado, puede ser que Salomón se estaba refiriendo a sí mismo, porque en 1 Samuel 12:25 se le llama Yedidías, que significa amado. Puede ser que se refiera a él, pero aunque no se refiera a él, nosotros somos amados en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En Cristo, sí, somos amados. Y Dios dice que a su amado dará Dios el sueño. Escuche, quizá yo no quiero que nadie levante la mano, ¿no? Pero quizá algunos están teniendo problemas de sueño aquí, ¿no? No puedes dormir. ¿Por qué no podemos dormir? Quizá la ansiedad. Él puede regalarnos descanso, paz interior verdadera, descansos adecuados, momentos para refrescarnos espiritualmente, cosas que necesitamos verdaderamente, cosas que no podemos obtener nosotros mismos. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Qué tierno es cuando vemos a un niño, ¿no? En los brazos de su madre, ¿no? Durmiendo. Y dices, ay, mira, no se preocupa por nada, ¿no? Bueno, nosotros no somos llamados a dormir como ese bebé todo el día, ¿eh? Tenemos que trabajar. Pero sí descansar en los brazos del Padre, sí descansar en el cuidado de Dios, ¿sí? Estamos llamados a descansar dejando nuestras vidas en las manos de Dios, ¿sí? Tú trabaja hasta que tengas que trabajar, trabaja duro con todo el esfuerzo que tienes que llevar a cabo tu trabajo. Sin embargo, cuando tengas que descansar, descansa en Dios, ¿sí? Dios traerá el fruto de tu trabajo. No hacerlo de esta manera sería incredulidad, ¿sí?
La ansiedad, mis amados, es incredulidad porque yo ya no estoy confiando en que Dios me proveerá. ¿Sí? Yo tengo que ayudarle a Dios y trabajar más. Escúchame, si tú pones a tu hijo a trabajar y está trabajando y le dices, mira, ya vete a dormir, yo me encargo del resto, y él no lo hace, ¿no sentirías como una ofensa, como que no confía en ti, como que tiene que permanecer ahí? ¿No? Bueno, también deshonramos a Dios cuando no confiamos en Él, en que Él ha prometido hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer, en que Él nos puede proveer el sueño que nosotros necesitamos. William MacDonald en su comentario dice, los dones de Dios llegan a sus manos, a sus amados mientras ellos duermen. ¿Sí? Ese sueño es un regalo de Dios. ¿Sí? Pero no puede Dios premiar la incredulidad. Eso que te está quitando el sueño, ¿fue enviado por Dios o permitido por Dios para que Cristo crezca en ti? ¿Sí? Entonces puedes dormir tranquilo. Si Dios lo envió, puedes estar tranquilo. Él te ayudará. Un comentario que leí me gustó mucho y decía, los cristianos deben de reconocer tres cosas al acostarse. Número 1, no son Dios. Número 2, necesitamos a Dios. Y número 3, somos amados por Dios. Amén. Bueno, hasta aquí hemos visto que la construcción de la casa, la seguridad y el trabajo son áreas que Dios nos ha dado en nuestras vidas como una bendición si los descansamos en Él. ¿Sí? Lo ponemos en sus manos. De la misma forma, nuestros hijos son regalos de Dios. Y podemos descansarlos en Él. Versículo 13. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esos son mis pequeños. Es una foto que tomamos estando en Monterrey, se me hizo muy preciosa. No soy fotógrafo, hermano, pero fue una foto que me gustó mucho. Y ayer que estaba dándole vueltas al bosquejo, yo vi esto y digo, wow, son un regalo de Dios. Matthew Henry escribió de este salmo lo siguiente: los hijos son dádivas de Dios, una herencia, una recompensa, y tienen que ser contados como bendiciones, no como cargas. El que envía bocas enviará el pan si confiamos en Él. Son un gran apoyo y defensa para una familia. Los hijos que son jóvenes pueden ser dirigidos rectamente a la meta, la gloria de Dios y el servicio de su generación, pero cuando se han ido al mundo, son flechas que han salido de la mano. Es demasiado tarde para dirigirlas. Si se les educa conforme a la palabra de Dios, generalmente resultan ser mejor defensa en los años de la decadencia, recordando sus obligaciones para con sus padres y cuidándolos en la vejez. Ellos son como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. El hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay 3 nombres con los cuales ustedes pueden ver en sus Biblias, el salmista llama a los niños. Número 1, herencia. Número 2, cosa de estima. Número 3, como flechas. ¿Sí? Herencia. ¿Herencia de quién? ¿Nuestra o de Dios? A ver, padres, ¿herencia de quién? De Dios. Son herencia de Dios. ¿Sí? La palabra herencia en el original significa posesión, propiedad. ¿Sí? Es algo que se comparte o se asigna. Es decir, nos han sido prestados, nos han sido compartidos por Dios. Nosotros muchas veces decimos, ¿son mis qué? Son mis hijos. Y sí, son tus hijos, pero te son prestados. Nos son prestados. ¿Sí? Nos han sido dados para cuidarlos. Somos únicamente administradores. ¿Cómo funciona una herencia? Se le entrega a la persona cuando muere el testador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, nuestro Dios no está muerto. Le pertenecen a Él. Son de Él. ¿Sí? No son nuestra propiedad, son de Dios. Por lo tanto, cuando dice la Escritura que los niños son herencia de Jehová, abarca todos los hijos. Son herencia de Dios. Escucha, no hay cosa como embarazos, sorpresas o accidentales. No para Dios. No para Dios. ¿Sí me siguen? Yo quiero que esto se quede muy clavado, muy anclado en el corazón. No hay nada como embarazos, sorpresas para Dios. ¿Sí? Un matrimonio puede no estarlo planeando y llegó el bebé, es regalo de Dios. ¿Sí?
Es el tiempo perfecto de Él. Quizá no el tuyo, pero es el perfecto tiempo de Él. Él te ha dado su regalo. Un bebé, en cualquiera que sea el caso, es de Dios. ¿Sí? Y aquí en este punto, ojo, yo no estoy hablando del pecado y sus consecuencias. Eso es punto y aparte. El pecado es pecado y tiene consecuencias. ¿Sí? Pero hablar de un bebé en el vientre siempre es de Dios y le pertenece a Él. De ahí que cualquiera que mata a un bebé, o más específicamente que aborta a un bebé, no está matando a un hijo suyo, sino un hijo que le pertenece al Señor. ¿Me siguen? La Biblia es muy clara al decir que los hijos son de estima, fruto del vientre. Y es muy clara cuando habla de la formación de los bebés a partir del día 1. El pastor va a estar hablando más acerca del salmo, de este salmo, pero Salmo 139:13 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día. ¿Sí? Vivimos en una época donde están invertidos los valores. ¿Sí? Es aquello que habló el profeta Isaías cuando dijo: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es ahí donde los padres deben hablar a sus hijos, deben enseñarles acerca de esto, formar los derechos como flechas en contra de todas estas ideologías. ¿Qué me puede decir acerca de esta otra forma de pensamiento que se está queriendo implantar en la mente de nuestros hijos por el mundo acerca de no tener hijos? ¿Se escucha bien? ¿Sí me siguen? Acerca de no tener hijos. En primer lugar, no tener hijos es antibíblico. ¿Sí? Si una persona no puede tener hijos por alguna condición o por alguna situación, es diferente. ¿Sí? Pero si una persona puede tener hijos y no los tiene, eso muestra egoísmo. ¿Sí? La RAE, o la Real Academia de la Lengua Española, define egoísmo como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. Argumentos como: no, es que yo no quiero que me arruinen mi vida, yo no quiero que me quiten los mejores años, prefiero viajar un poco más, no quiero que me impidan completar mis planes. Ahora resulta que nuestros planes son mejores que los de Dios. ¿No? Aquí el texto, hace notar, además del egoísmo, la insensatez del corazón, porque dice que es bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dios quiere darte esta felicidad. Pero déjeme preguntarles algo. Si Dios es quien construye la casa, quien vela por la ciudad, quien le da sueño a su amado, ¿no proveerá todo lo necesario para llevar a cabo los planes que obran su propósito y herencia? Sí, ¿no? Lo hará. Hay distintos textos, podríamos viajar acerca de cómo Dios llama en la Escritura bendición a los hijos. Bendición a los hijos. ¿Sí? El plan de Dios fue, desde Génesis 1:28, bendecirlos y decirles: Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El hacer la voluntad de Dios es lo único que tiene sentido en esta vida. ¿Sí? Fuera de ahí, mis amados, el mismo Salomón tristemente reconoció años después que todo es vanidad y superfluo. ¿No se les hace raro que teniendo 700 esposas, 300 concubinas, si alguien podía tener hijos, ¿quién era? Salomón. Pero solamente escuchamos de uno y salió medios chiles, ¿no? Roboam. No disfrutó de la bendición. No disfrutó la bendición. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Qué estás haciendo con el regalo que Dios te ha dado? Tú fuiste creado por un propósito. Y si ese propósito para ti ha sido tener hijos, debes llevarlo a cabo. Dios te los dio como herencia. Sí. Y también los llama recompensa. El texto significa beneficio, galardón, remuneración. Sí. Los hijos enriquecen nuestras vidas, hermanos. ¿Sí me siguen? Los hijos enriquecen nuestras vidas. En una iglesia deben de ser abrazados los niños. Así que aquellos matrimonios que Dios
Permite, llenen la aljaba. Llenen la aljaba. Y no te preocupes por la provisión. Spurgeon dijo una vez: recuerdo que un hombre entró a mi casa y al ver a todos mis hijos de pie en el orden de su edad y estatura dijo: oh, estos son los que empobrecen a los ricos. Pero él recibió directamente esta respuesta: no, Señor mío, estos son los que enriquecen al pobre, porque no hay uno de estos del que quisiera desprenderme ni por toda la riqueza que usted tiene. Pero esa recompensa y esa herencia tiene un propósito, ¿sí? Son dados por Dios con un propósito, y es que las flechas necesitan ser trabajadas. Todo sin la ayuda de Dios es inútil, es vano, ¿sí? Los hijos deben ser, después del Señor y nuestro matrimonio, una prioridad. Y escucha, tener hijos nos va a costar, nos va a costar. Va a requerir hacer cosas a un lado, pero es necesario. John F. Kennedy murió, el presidente número 35 de los Estados Unidos, en 1963, mientras viajaba con su esposa en Dallas, Texas. Su esposa, Jacqueline Kennedy, la primera dama de los Estados Unidos y viuda, se le preguntó en una ocasión si estaba interesada en la política y ella contestó: mi mayor prioridad debe ser dedicarme a mis hijos. Si se tuercen, nada de lo que consiga en el ámbito político tendrá ningún sentido. En otras palabras, está diciendo, sería en vano, ¿sí? Nuestro trabajo como padres es ver a nuestros hijos de la manera correcta, dirigirlos hacia el propósito que Dios tiene para él y que tiene para ellos, confiando en Él. Si nosotros no vemos a los hijos como la Biblia dice que son, podríamos hacer de ellos hijos inútiles, ¿sí? Así como la casa y la seguridad es inútil si Dios no está construyendo y vigilando, ¿sí? Si nosotros como padres no vemos a nuestros hijos con la visión correcta, con el enfoque bíblico, podríamos hacer de ellos hijos alejados del blanco, viviendo vidas vanas. Y tú me hablas de muchos hijos. Susana Wesley, una madre piadosa, tuvo 19 hijos. No sé si ustedes sabían. 19 hijos. De ellos, 2, John y Charles Wesley, fueron poderosos evangelistas. Ella escribió lo siguiente: el padre que aprende a someter la voluntad de su hijo colabora con Dios en la salvación de un alma. El padre que consiente la voluntad de su hijo hace la obra del enemigo. Convierte la religión en algo impracticable. Convierte la salvación en algo inalcanzable y hace todo para condenar a su hijo en cuerpo y alma para siempre. Entonces, el llamado sí está primeramente dirigido al varón, ¿sí? Pero la madre también tiene un gran trabajo en esta área de la crianza. Y tiempo nos falta para hablar de esto, hermanos, ¿sí? Debemos de verlos, como dice la palabra, como flechas en manos del valiente. Así es como dice la palabra, ¿sí? Y esto, cuando escuchas flechas, nos da, lo primero es una imagen de un guerrero con flechas que va ante sus enemigos. Y algunos pueden pensar: no, es que no quiero traer hijos al mundo porque el mundo está torcido y no quiero que sufran. Pero eso es exactamente lo que debe suceder. Es necesario que hayan hijos que crezcan en hogares piadosos, enseñados por padres piadosos, para brillar y cumplir su trabajo como luz en un mundo perverso. Y sí requiere trabajos. Una flecha debe trabajarse mucho. Primero que nada, no nace, la flecha no nace siendo recta, ¿no? Es una rama silvestre, nace torcida, perversa. Nuestros hijos nacen perversos, son depravados, nacen en pecado. El hijo necesita que le expliques que Dios envió a su hijo a morir en la cruz para pagar por pecadores. Necesitan saber que es Dios quien gobierna y no ellos. Necesitamos enseñarles que deben de ser obedientes a Dios, a no servir su voluntad. Debemos enseñarles que deben reconocer su pecado y deben de reconocer su necesidad de un cambio de corazón. Tenemos que hacerles ver también que al mismo tiempo ellos no pueden hacerlo y necesitan la gracia de Dios. Tu trabajo, hermano y hermana, es fundamental. Nadie lo puede hacer, es irreemplazable. Te corresponde a ti. Dios te dio esa herencia para llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Sí, la salvación es de Dios, pero Dios ha obrado a través ha determinado salvar a través del evangelio. Pero es que yo no sé si mi hijo va a ser salvo. Yo no lo sé. Escucha,
¿Alguna vez has visto un campesino que antes de sembrar su semilla se pone a preguntar, es que yo no sé si va a dar fruto esta semilla? No, ¿verdad? Él hace su trabajo, él siembra, hace lo que tiene que hacer y luego ¿qué hace? Descansa. ¿El evangelio es qué? ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Confiemos en lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Dios puede enderezar lo torcido de nuestros hijos. ¿Sí? Pero hay un trabajo que tenemos que hacer. Una flecha debe trabajarse mucho tiempo, alinearla. ¿Sí? Una flecha bien trabajada y direccionada puede causar un impacto colosal, atacando el reino de las tinieblas. Una flecha bien dirigida que predica el evangelio puede penetrar y avanzar el reino de Dios de una manera impresionante. ¿Sí? Ahora el Salmo nos dice que los hijos son flechas, no dice que son espadas. Una espada, normalmente el guerrero pelea con la espada y vuelve a guardar la espada en la funda, ¿no? ¿Sí me siguen? Pero una flecha no. Una flecha tiene un propósito y es que sea lanzada. ¿Sí? Fue construida para ese propósito, para ser lanzada. ¿Sí? Cuando nuestros hijos son pequeños los colocamos en la casa, ¿no? Entiéndase, en la aljaba, ¿no? Esa bolsa que llega a la altura de los hombros, ¿no? Los arqueros ahí las ponían y guardaban ahí las flechas. Ahí caben exactamente, ¿no? Entendamos nuestra casa. Ahí caben los pequeños, ¿verdad? En la casa. ¿Sí? Los tenemos ahí un poco de tiempo. Los tenemos en nuestros lomos, los cargamos, los llevamos de aquí para allá. Pero el diseño de Dios es que un día sean lanzados a los propósitos que Él tiene. Y para eso, Padre, necesitamos convicciones. Necesitamos entender aquí adentro que no son nuestros, que no podemos controlarlos. Deben ser lanzados a cumplir el propósito de Dios. Ahora yo entiendo que hay un cierto sentido de dolor, ¿verdad que sí? Como, ¿sí? ¿Por qué? Porque una flecha toma muchísimo tiempo formarla. Son únicas. Requieren mucha dedicación. Pasan diversos tratamientos, se tallan una y otra vez para que viajen derechas. Se tiene que nivelar el peso para que sean equilibradas. Se trabaja la punta, se trabaja las plumas, se ven detalles a fondo. La tienes bien ubicada, ubicas el peso bien de ella en tu mano. ¿Sí? No sé cuánto les gusta ver películas de guerra, a nosotros sí, ¿no? Y esas flechas cómo son formadas, ¿no? Cómo son hechas personales, ¿no? Se personalizan, ¿no? Como arma, ¿no? Bueno, nuestros hijos también tienen ciertas marcas personales. Tienen ciertas marcas personales. ¿Sí? Está marcado ahí nuestro trabajo en Cristo, en ellos. Tiempo aplicado en ellos, corrigiéndolos, enseñándolos una y otra vez, trabajando para que sean balanceados, enseñándoles a enfrentar el mundo con la palabra de Dios. Les enseñamos criterios balanceados. ¿Sí? Les enseñamos que vayan contracorriente, les enseñamos que los demás pueden hacerlo, pero ellos no. ¿Sí? Les enseñamos a depender de otros, pero al mismo tiempo en áreas ser independientes. Les enseñamos a ser dulces cuando deben serlo, pero también les enseñamos a ser decisivos y firmes cuando también tienen que serlo. Les curamos las rodillas cuando se lastiman. Les enseñamos a aguantar el dolor. Nos son dados como herencia, hermanos. Pero no se pueden quedar siempre en la aljaba. Un arquero tiene que salir y aventar la lanza, siempre. ¿Okay? Es el plan de Dios. Mientras tanto, mientras están en la aljaba, tenemos que enseñarlos, disciplinarlos, educarlos, aprovechando el tiempo que nos ha dado Dios. ¿Sí? Mientras estén bajo nuestro cuidado. Escuchen, un padre que cumple el propósito de Dios no será avergonzado cuando enfrenta a sus enemigos. No habrá nada que avergonzarse. Nunca serás el padre de hijos inútiles. ¿Sí? Aunque el enemigo venga y te susurre al oído que eres un fracasado, tú hiciste lo que tenías que hacer y descansaste. Confiaste tu labor en el Señor, construiste la casa en el Señor, la guardaste confiando, orando en Él, haciendo lo que tenías que hacer, trabajaste para el Señor y Él cuidó de darte tu pan, tu descanso, pero también confiaste la vida de tus hijos en Él, en sus propósitos, y cuando tenías que hacer el tiro, simplemente lo hiciste. No hay mejores manos en las que puedan estar nuestros hijos que en las manos de Dios, hermanos. Así que
El Salmo 127 es un salmo de fe y confianza en Dios. Dependencia en Dios. Y escuchen, el mayor ejemplo de dependencia al Padre nos lo ha dado Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Él dependió completamente de la voluntad del Padre aún mientras estaba en la tempestad, ¿se acuerdan? Él descansó, él recibió el descanso, ¿no? Él podía estar descansando completamente. En Él somos amados. Nuestro Padre nos cuida, sabe qué necesitamos y sabe qué necesitan nuestros hijos. Sin su ayuda, hermanos, todo lo que hagamos será inútil. Ellos lo necesitan a Él. La mejor inversión que nosotros podemos hacer es criarlos para Dios, enviarlos al punto donde Dios quiere. Él cuidará de ellos. Él les construirá casa, los guardará, les dará el trabajo necesario y les llenará su aljaba a su tiempo. Tú podrás verlo. Confía en Dios, confía en su soberanía. Él pide de ti que confíes, que busques su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Escuchen, creer en el Señor no nos hace inactivos, al contrario, nos hace trabajar más confiando en Él. Sí. Ahora, iglesia, si en el trabajo físico de una casa, en la seguridad y en la procreación física no puede haber éxito sin Dios, ¿ustedes creen que necesitamos la gracia de Dios para que el edificio de Cristo siga creciendo? Es su iglesia, es su pueblo, es su edificio. Necesitamos su gracia. Que el eco de Juan 15:15 retumbe en nuestras mentes con las palabras: separados de mí. Juan 15:5, perdón. Separados de mí, nada podéis hacer. Descansa tu vida en las manos de Dios. Descansa tu vida en las manos de Dios. Yo quisiera concluir con una invitación también, ¿no? Hermano, empezamos hablando de ansiedad y concluimos con ansiedad. Sé que me he tardado un poquito más, les pido que me perdonen, pero confiemos en aquel ejemplo que puso el evangelista Moody, en el hecho de que podemos confiar en que las manos de Dios nos lleven hasta la casa, al hogar celestial. Confiemos en nuestro Padre Celestial. Y aquellos que nos visitan esta mañana, tú tampoco puedes hacer nada por tus fuerzas. Quizá tú estás construyendo en tus propios esfuerzos una casa que piensas que te mantendrá seguro. Pero si estás confiando en ti mismo, lo que tú puedes esperar es la tormenta del juicio de Dios y que tu casa sea arrastrada por estar cimentada en la arena. Pero Dios te dice a ti que pongas tu confianza hoy en Jesús, que confíes en la roca eterna, que descanses en su obra y en la sangre que Él vertió. Arrepiéntete y cree. Él es roca para aquellos que confían en Él. Yo les pido que concluyamos meditando en el amor de Dios, en que nuestro Dios ha construido una ciudad en la que moraremos con Él para siempre, en que Dios vela por su iglesia, en que somos amados y que tenemos descanso en Él, en que Él nos ha adoptado como sus hijos. Él es el hombre bienaventurado que llenó su aljaba. Él llenó su aljaba de sus hijos. Los creyentes que están aquí forman sus hijos, forman parte de su iglesia. Que Dios nos use, porque su propósito también es lanzarnos para sus propósitos, para que Él reciba mucha gloria. Y un día llegaremos a la ciudad celestial tomados de su mano y le cantaremos por siempre por su gran amor y fidelidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho habitar en familia. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una familia. Señor, yo te pido que tú sigas formando, Señor, en nuestros corazones esas convicciones de amar a los niños, Señor. No solamente a los nuestros, sino a los niños de esta congregación, Señor. Dios, que como iglesia tengamos en alta estima, Señor, a los pequeños, Señor. Que las mejores clases, Señor, sean dadas a los niños, Señor. Que esos salones, Señor, puedan ser ese instrumento por los cuales, Señor, esos niños reciban doctrinas sólidas, Señor, y que sean formados, Señor. Pero que Dios, los hogares
abracen la responsabilidad que tienen de la enseñanza a los hijos, Señor. Dios, te doy gracias, Señor, por aquellos matrimonios, Señor, en esta iglesia, Señor. Dios, que tú has abrazado cada uno de ellos, Señor, para formar parte de la familia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, y Dios, cumple tu propósito en nosotros. Te lo pedimos, Señor. Llévanos con bien. Por favor, guarda la familia del pastor, guarda al pastor, Señor. Y Dios, ponemos esta mañana en tus manos. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú traes verdadero descanso a nuestras vidas. Recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Amén.